¿qué tal, amigos de TV Más? Bueno, pues yo me siento muy contenta este día porque creo que todos los jalapeños estamos muy orgullosos de nuestro pasado y también pues activamente comprometidos con nuestro presente y nuestro futuro. Me parece que conocer nuestra historia es parte fundamental para generar una identidad mucho más participativa y una mejor sociedad. Y bueno, pues hay iniciativas que valen mucho la pena que todos los, pues no nada más los jalapeños, sino todos los veracruzanos conozcan porque pues nos llena de orgullo. Me da muchísimo gusto este día pues darle la bienvenida a personas comprometidas con Jalapa. Rebeca Buché es una querida amiga. Gracias. Ella es directora del MUCSA, es el Museo Casa Jalapa. Gracias por estar aquí con nosotros. Y el doctor Paulo César Romano, un gran historiador que bueno, se sabe al dedillo, ¿qué le digo?, la historia de nuestra hermosa capital. Y el doctor Rubén Morante, museógrafo, historiador, geógrafo, fue también director del Museo de Antropología. La verdad es que personalidades que han abonado mucho a nuestra Jalapa. Y bueno, pues quiero comenzar con una plática, porque yo creo que muchos jalapeños no conocemos pues la parte histórica y todo lo que le ha dado Jalapa, no solamente al estado de Veracruz, sino a México. Doctor, comenzamos con usted. Pues sí, así es, Marta. Yo creo que la identidad de los jalapeños nace de conocer su geografía y de conocer su historia. Es algo que aunque se vayan después de Jalapa, lo van a llevar siempre en su corazón. Por supuesto. Y esa es la intención de un museo como el Museo Casa de Jalapa, aparte, por supuesto, de mostrar orgullosamente a los visitantes lo que ha sido y lo que es esta ciudad. Por supuesto. Rebeca, este museo tiene su historia. Ha costado muchísimo trabajo que las puertas estén abiertas. Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo comenzó esta iniciativa de crear una casa museo? Gracias, Marta, por la invitación. Y bueno, Museo Casa de Jalapa, se inicia el proyecto, tenemos como 18 años. 18 nada más. En 1998 se logró que el gobierno del entonces alcalde de Jalapa, Hernández Villalpando, comprara la casita a una familia de viejitas que la habían vivido desde que eran niñas. Toda la familia, la historia de estas casas son historias que van hasta el siglo XVIII, según nos narra la doctora Olivia Domínguez, directora del Archivo General del Estado. Entonces, esta casita se compró a través del Ayuntamiento de Jalapa a promoción del Patronato Pro Museo de la Ciudad. Entonces entramos con nuestra agrupación para promover y que nuestra casita, que estaba bellísima, era una casita antigua, es una casa antigua de mediados del siglo XIX. Jalapeña, además, exactamente, ¿no? Sí, y las casas de la región. El tipo de arquitectura que tiene la casa dedicada ahora al Museo Casa de Jalapa, colonial, por supuesto, es una casa del siglo XVIII, XIX, es la misma arquitectura en Jico, en Naulinco, en Coatepec, en Cozautlán. Ese es el casa de tipo, no es una casa de gente rica. Pero no estaba en los terrenos del convento. Estaba en los terrenos del convento franciscano. Hay un mapa que yo creo que Paulo les va a comentar, de 1769, donde se reafirma y se confirma esta parte que es muy bonita porque era parte como del huerto, ¿no? Como el huerto, ahí se construyen, pero son casas de madera con techos de teja, muy humildes estas casas. La doctora Olivia nos hace favor de hacer una historia de las casas a partir de la Pinacoteca Diego Rivera, todas las casitas que estaban en el callejón primero se llamaba Molino de Cajigal, después el Toronjo y después José Joaquín Herrera, que es donde estamos, en el número 7. Bueno, entonces esta casa jalapeña... Que ahora está preciosa esta zona, ¿eh? Se necesita que la gente lo valore, claro, y que nos den el lugar que se merece, el espacio cultural que ocupa este grupo de inmuebles que se han rescatado. Entonces la casa es un valor primario. Si al doctor Morante le interesó el proyecto cuando planteamos hacer el museo y pensar en esa casa, no era una casa cualquiera. Aparte de estar juntito al ágora, y hay un muro colindante muy interesante que había una huella de un registro de que pudo haber una comunicación, pues claro, porque era la huerta, era parte de la huerta del convento, que daba hacia al molino de Cajigal, que era la callecita. Bueno, entonces esta casa en 1770 y tantos, hay el primer propietario que la reporta en el archivo municipal. Entonces ya Oli nos cuenta
y creo que en una manera breve lo comentamos en el folletito que se les da cuando van al museo. Ahí empieza la historia de la casa del habitante, quién fue, hasta llegar a la casa de la familia Muñoz y Muñoz Pérez. Muy bien. Y es donde nosotros entramos. Bueno, la casa la conocemos desde los años, desde que eres chico, en Jalapa, estaba pegadita al Parque Juárez, ¿no? Íbamos a andar en bicicleta o a patinar, y entonces estábamos. Y después cuando se abre el Ágora, en 1979, está muy remarcado porque seguimos siendo colindantes. Entonces hay una relación muy íntima de la casa con el proceso también del convento franciscano. Nuestra Señora de la Natividad. Muy bien, doctor Paulo. Jalapa está pues en la zona montañosa, sobre piedra volcánica, cuarzos, y bueno, pues en 1519 unos totonacas en torno a 3 barrios importantes pues reciben de forma pacífica a Hernán Cortés. ¿Nos puede hablar un poquito sobre el origen de Jalapa, por favor? Bueno, quisiera yo aprovechar también esto que acabas de mencionar para hacer énfasis que la historia de Jalapa es muy interesante porque en últimos años se ha estado reescribiendo, porque hemos diversos especialistas, diversos profesionales en diversas áreas han logrado encontrar evidencias que nos han permitido reescribir ciertas facetas sobre la historia de Jalapa. Ahora, la historia de Jalapa se está escribiendo desde el siglo XIX hasta como tal, o sea, personas interesadas en escribir la historia de Jalapa lo empezaron a hacer desde el siglo XIX hasta nuestros días, pero especialmente en estos tiempos, estoy hablando de hace unos 25, 30 años, ha habido un desarrollo de investigaciones históricas, gracias a la Universidad Veracruzana, con sus facultades de historia, antropología, arqueología, se han hecho diversos estudios que nos han traído a colación nuevos datos, ¿no? Y también cabe mencionar que la investigación ahora se está sustentando cada vez más en repositorios documentales de que antes no se tenían conocimiento. Y aunado a lo que tú estabas comentando ahora, quiero mencionar que ahora se está reescribiendo la historia de Jalapa y se está abandonando un poco esta idea de los barrios originales. No me digas. Sí, así es. Entonces, ¿cómo en realidad fue la...? La verdad, bueno, no podría catalogar como una verdad, pero las evidencias que hasta ahora se han recolectado sobre el origen de la Jalapa prehispánica es que esta no estaba sustentada en estos barrios que se mencionaron. Hubo un momento de la historia de Jalapa en donde se afirmó que así fue, porque pues cada momento de la historia se escribe con las evidencias y con las diversas facetas que en ese tiempo se van dando, ¿no? En su momento, Manuel Rivera Cambas, que fue en 1872 el que escribió esta historia, pues él asumió que donde estaban las iglesias más antiguas de ese entonces, del siglo XIX, en Jalapa, el Calvario, San José y la Catedral, él asumió que había barrios prehispánicos en su antigüedad. ¿Por qué? Porque en su época se estaba escribiendo una historia nacional que exigía que el pasado prehispánico estuviera en íntima relación con bueno, en ese entonces también pasado novohispano, ¿no? Pero hoy en día ya ha habido incluso investigaciones arqueológicas que no nos arrojan evidencia sobre ocupaciones indígenas en esos lugares, ¿no? Entonces, eso también lo comparamos con otras evidencias que hoy en día hemos recopilado, y aquí Rebeca, ella mencionaba sobre un mapa recientemente descubierto en 2009, 2010, que era un mapa que vino en un expediente llamado División del Curato de Jalapa. Se encontró ese expediente en una universidad de Texas. No en una colección latinoamericana. Fue parte de colecciones que historiadores norteamericanos fueron acumulando durante inicios del siglo XX. Ellos venían a estos lugares o venían con diversas personas a recoger la documentación, comprarla, cambiarla por otras cosas, y pues en esas épocas no había una conciencia sobre el patrimonio documental en México, entonces se entregaban estas documentaciones. Este expediente hasta hace poco no lo conocíamos y es muy claro en describir cómo era Jalapa a mediados del siglo XVIII. Y una de las cosas que menciona es que precisamente dos de las iglesias que tenemos hasta ahora, que hasta el momento se habían considerado como muy antiguas, no lo eran porque se estaban construyendo en ese preciso momento. En ese momento. Entonces, en ese sentido, la historia de Jalapa se va reconstruyendo y su origen hoy en día parece un poco más escondido en la neblina, como es su clima, ¿no? Como es su clima. Como es su, Eso suena muy enigmático. Así todavía es, ¿no? Apenas se está reescribiendo. Doctor Morante, usted como encargado de la museografía, claro. ¿Qué le pareció pues más determinante destacar en esta casa museo? Pues
Empezar, por supuesto, por lo más básico, que es el suelo, ¿no? El suelo, el espacio geográfico, ¿no? Creo que era empezar por eso, y de allí, pues de antes, por el paisaje de Jalapa. De hecho, el que recibe al visitante es un gran mural del paisaje de Jalapa, que está en primer plano, además, una recolección de piedras, lo que tú mencionabas hace rato, Marta, lo que mencionabas de que son piedras volcánicas, piedras sedimentarias, y algunos cuarzos que se han descubierto, que son los 3 tipos de piedras que existen, y que tenemos la suerte de que en Jalapa se dan los tres tipos de piedra, ¿no? La volcánica, la sedimentaria y la metamórfica, que son los cuarzos que mencionabas. Entonces, partir de este hecho, mostrando algunas piedras de las que hay aquí y dejando un interactivo para que los niños puedan escogerlas de una caja que está allí y puedan identificarlas, rayarlas, entonces que haya un poco de interacción con estas piedras para que los estudiantes las conozcan. Es un poco de complemento de lo que ven ellos en la escuela, sobre todo en la educación básica, y de ahí ya entrar precisamente a la historia prehispánica que el doctor nos estaba diciendo hace un momento, tratando de rescatar las últimas investigaciones como estas. O sea, yo no pude mencionar los 3 barrios, pero sí hay que mencionar los sitios geográficos que están mencionados realmente en la historia, pero están mencionados como sitios, como lugares donde había manantiales. Por ejemplo, Jalitic está mencionado como sitio, como un manantial, y así hay que rescatarlo en la época prehispánica, y no sabemos qué había alrededor de Jalitic, porque los vestigios prehispánicos han sido muy pobres en esta zona. Claro, tenemos el problema de que la ciudad se asentó sobre estos espacios, y entonces ya las construcciones posteriores pues pudieron haber quedado encima de algo, pero de eso no se sabe nada. Por ejemplo, la Ciudad de México se pone encima de la Gran México Tenochtitlan, ¿no? Y tienen que tirar los edificios para poder sacar el Templo Mayor. Aquí no se hace esto. Además, si hubiera alguna evidencia mediante algún pozo estratigráfico que se establezca, una prospección que se haga, entonces podríamos tener algún fundamento para tirar una casa y decir, bueno, aquí pudo haber habido algo. Se sabe que estuvieron los asentamientos prehispánicos más significativos de la región, estuvieron alrededor del Cerro del Macuiltepetl. Y en la zona... Han encontrado vestigios, supongo. Allí sí hay vestigios de arquitectura, y hay muchos vestigios también de objetos, ¿no? De objetos tan como yugos, como algunas otras cosas. Sabemos que son de época bastante temprana, los primeros del preclásico, pero están en otro lugar, o sea, no están en donde se asentó finalmente la población española. Sí. Y bueno, además, doctor, durante muchos años Jalapa pues estuvo deprimida hasta las ferias por ahí de los 1720, que es cuando Jalapa verdaderamente adquiere pues un crecimiento importante. Sí, es interesante eso porque, bueno, gracias a las recientes investigaciones hemos identificado diversos procesos urbanos que ocurren en Jalapa, y bueno, pues hay que dimensionarlo en su estricta realidad, ¿no? Durante buena parte de la historia colonial de Jalapa, este era un pueblo, ¿no? Y esa era su categoría, pero es a raíz de la realización de estas ferias comerciales que el pueblo empieza a crecer de manera material además importante, Jalapa, ¿no? Originalmente era paso hacia la Ciudad de México, Así es. De hecho, y aunando a lo que estábamos mencionando sobre estos nuevos expedientes, cuando se realiza esta división de curato en Jalapa, se piensa, aparte de todos los objetivos que ahí se delinean, dar un servicio espiritual a las personas que venían de fuera, a las personas que venían de comerciantes, arrieros, a todos ellos se les busca dar un servicio espiritual, porque también estas personas alegan que no pueden entrar con sus mulas o con sus cosas hasta el centro de la parroquia a recibir misa, ¿no? Entonces la iglesia de San José se construye precisamente para dar un servicio espiritual a estas personas que venían en el camino, dinámica que se fue estableciendo a raíz de estas ferias, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, cabe mencionar también que Jalapa, al ser un punto obligado de la ruta entre Veracruz, que era el principal puerto de la antigua Nueva España, y la Ciudad de México, que era su capital, pues tiene una referencia marcada con los viajeros, con los comerciantes, y esto se vino a incrementar en la época de ferias. Ya en la época de ferias, pues el pequeño pueblo tuvo que adaptarse para recibir a viajeros, para recibir mercancías que, pues hay que decirlo así, también le dieron un renombre internacional, ¿no? Desde Cádiz, desde Sevilla, a La Habana, se hablaba de la Feria de Jalapa que se iba a realizar, ¿no? Por supuesto. Por favor, platícanos, ¿cuántas salas tiene el Museo Casa Jalapa, Rebeca? El Museo Casa Jalapa tiene 8 salas. La primera, que ya la comentó Rubén, es la sala geográfica, es el espacio que recibe
de una manera formal al visitante, en el cual, bueno, hay video para ubicar a Jalapa en el contexto mundial, en el contexto nacional y en el contexto estatal. Y esa es la sala 1 que en nuestro museo me gustaría remarcar para información de las personas que nos ven, que el museo es un museo que se lee. La museografía con que Rubén hizo un milagro de lograr el Museo Casa de Jalapa, nos permite a través de la lectura de las cédulas grandes, de letra bastante legible. Híjole, es que eso es determinante, porque vas a un museo y de repente no alcanzas a ver, ¿sí?, ni con lentes, ¿sí?, ¿no? Entonces muchas veces si no tienes el guía o no estás en el horario, pues no puedes acceder a la información global. Entonces hay nuestro folleto que tiene la información de las salas que vamos a comentar, y que yo pediría que fuera Rubén el que concretamente, porque es el autor del guión científico que da origen al museo. Un museo no se hace porque juntes piezas, claro, o juntes libros, o juntes información, sino hay una lógica que Rubén explicará como especialista de lo que es el museo, de las salas que corresponden. Aquí es de remarcar, por ejemplo, la sala dedicada a la cocina jalapeña. Tuvimos la participación de Raquel Torres, en las ideas, en la formación de todo este contexto del museo, que recientemente se abrió a interés del Ayuntamiento jalapeño, del licenciado Américo Zúñiga, en 11 de marzo, porque es importante marcar, porque dicen, la casita, pero no sabemos dónde está. No, pues es que es de reciente creación. Realmente, de todo lo que platiqué hace un momento, desde 1998 pasó, por desgracia, por muchas etapas complejas, pero el 11 de marzo tenemos museo y esperamos tener museo para mucho tiempo. Y cada sala yo cedería la palabra a Rubén, porque de veras es el que la hizo. Tiene la sala de la vida independiente, la Atenas veracruzana. Sí. Por favor, doctor. Sí, lo que tratamos de hacer es, de cada etapa que nosotros consideramos de la vida de Jalapa, darle un nombre que fuera representativo de ese momento, ¿no? El momento de la Jalapa prehispánica, o la Jalapa virreinal, o la Jalapa, seguimos después con la Jalapa de las ferias, porque en el siglo XVIII, pues lo más importante de Jalapa fueron estas ferias que se celebraron aquí, que levantaron a la ciudad realmente, y para mí es uno de los eventos que más auge le dieron a la ciudad en ese momento, y que además la impulsaron hasta nuestra fecha, esas ferias, ¿no? Hacían sumamente rica la ciudad durante la época de la celebración de las ferias, por ejemplo. Entonces la Jalapa de las ferias, seguimos con la Jalapa independiente, que es la Jalapa donde todos los movimientos castrenses de principios del siglo XIX, ya de la independencia, ya van a hacer que muchos jalapeños participen en estos movimientos independientes. Jalapa cobra un papel muy importante en la historia de México durante ese siglo, y seguimos después con la Jalapa, la Atenas veracruzana, ¿no? La Jalapa ateniense, que le llamamos a esta sala, que es también el movimiento educativo. Cuando se crea la Normal veracruzana, la Escuela Enrique C. Repsamen, exacto, en fin. Exacto. Sí, la época de Repsamen es importantísima para Jalapa, ¿no? Es el gran educador que dijo hay que educar a los maestros para que los maestros eduquen bien a los niños, ¿no? Entonces, Repsamen fue importantísimo en esta época, la Jalapa ateniense, pero además hubo un impulso para las artes, hubo un impulso, aparte de Repsamen, ¿no? Se fundó una escuela de pintura en Jalapa, en fin, se hicieron muchas cosas acá, se fundó una orquesta en Jalapa, que es, creo que los cimientos de lo que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa hoy en día. Eso es siglo XIX, la Jalapa ateniense. Seguimos con la Jalapa ya de la Revolución, la Jalapa revolucionaria. Se termina con una parte que es muy, muy cándida, que es la parte más cercana a todos nosotros, que es la cocina, ¿no? Yo creo que una casa no puede existir sin la cocina, y aquí es donde nuestra amiga y admirada Raquel Torres hizo esta cocina. Con base en lo que nosotros le dejamos, nosotros reconstruimos el fogón, que era lo más importante. El fogón lo habían tirado de la casa, entonces nos fuimos a algunas casas que son idénticas, más abajo de la misma calle JJ Herrera, idéntica distribución y todo, y todavía tenían los fogones. Entonces reconstruimos otra vez el fogón al estilo que tenían estas casas, y ahorita se termina por salir, ahí hay un video que son los rostros de los jalapeños. Entonces son rostros de los jalapeños que van cambiando, que lo hizo un video que hizo mi hija Karina, van cambiando los rostros poco a poco desde el siglo XVIII
hasta la actualidad. Las últimas fotos son de jalapeños que se tomaron las fotos en el Parque Juárez, ¿no? Parque Juárez. Hace 6 meses. Entonces, los jalapeños despiden al visitante, pero llegamos a la parte final, que es un hermosísimo jardín, que ahorita Rebeca lo está remodelando, y ahora sí, yo creo que Rebeca es la que nos puede hablar del jardín, porque el jardín es precioso. Es precioso. Adelante, Rebeca, nos quedan poquitos minutos. Sí, hemos recurrido siempre a la información histórica del jardín. Una de ellas, las dueñas, ya nada más nos queda una. Saludos a Pasecita Muñoz, que es una de las sobrevivientes, en que nos cuentan qué flores había en este Jalapa del siglo XX y anteriores, porque son flores... La que Humboldt le puso la ciudad de las flores. La ciudad de las flores y de la gente sonriente y hospitalaria. Entonces, esperemos que nos quede algo de todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es rescatar lo que es un jardín histórico, porque va a ser el tercer elemento importante para visitar la casita. Entonces la reconstrucción, la restauración, tiene también que ver Clio Capitanacci, ahora Billy Barclay, Francisco Arredondo con áreas verdes, Manuel, don Tomás Méndez de una zona de jardines que tiene el ayuntamiento, y amigos, que estamos haciendo una lista de amigos donadores de plantas y flores de la región de Jalapa. Son las mismas las que están en Coatepec. Tenemos por ahí un compromiso con alguien que nos va a regalar conseguir la purga de Jalapa, que es la que está en el escudo de Jalapa, que parece como si fuera zanahoria. Bueno, oye, evidentemente tiene que haber una araucaria, forzosamente. No, porque no cabe. No cabe. Lo tienen allá arribita, ahí lo van a tener arribita, no va a caber. Pero la idea es que la gente disfrute el Museo Casa de Jalapa, JJ Herrera número 7, juntitito a la Pinacoteca Diego Rivera. Doctor Paulo, ¿qué le diría usted a todos los jalapeños, a los veracruzanos, como, digamos, un concepto global de nuestra querida Jalapa? Muy bueno, es difícil hacer un concepto general porque la historia de la ciudad es muy rica en muchos momentos, ¿no? Entonces, pues algo que podríamos decir es que la historia de Jalapa ha tenido sus momentos específicos donde se ha desarrollado de diversas maneras, y en ese sentido se tiene que tener un orgullo de su historia, ¿no? Porque es una historia de bastante arraigo. Y yo creo que, bueno, me desviaré un poquito del tema, pero hablaría del papel del museo en ese sentido, ¿no? En ese sentido, las salas que el museo está presentando ofrecen esta diversidad en la historia de Jalapa y te muestran cómo una población pequeña se convirtió en la capital del estado, ¿no? Claro. Doctor, por favor, rápidamente, yo creo que poder basar pues nuestro presente y nuestro futuro en nuestro pasado, siendo orgullosos de esto, pues es determinante. Claro, es determinante, y es determinante que los jalapeños conozcan su museo, porque conociendo ese museo se van a conocer a sí mismos, y además que lleven a los visitantes, porque este museo se ha hecho con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muy bajo presupuesto, que ha sido tanto por parte del actual ayuntamiento de Jalapa como por parte de personas independientes que nos han apoyado, y que lo conozcan. Se ha hecho con muchísimo esfuerzo, y además es muy digno de la ciudad, es muy digno de que lo muestren a los visitantes con orgullo y con amor. Rebeca, yo te quiero felicitar a ustedes por esta pues importante labor de rescatar nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestros valores. Y rápidamente, ¿a dónde está el Museo Casa Jalapa, Rebeca? En el centro histórico de la ciudad, en JJ Herrera número 7, a un costado del Parque Juárez, y estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los invitamos a que acudan, y el Museo Casa de Jalapa es una casa abierta al tiempo, como lo han explicado Paulo y Enrique y Rubén, para que se enamoren más de nuestra ciudad y la cuidemos. Muy bien, pues Rebeca, muchísimas gracias, doctor Paulo. César López Romero, historiador, doctor Rubén Morante, museógrafo, historiador y geógrafo. Muchísimas gracias por esta importante labor, que es en beneficio de todos los veracruzanos. Muchísimas gracias, nos despedimos desde el Hotel Jalapa, nos vemos el siguiente viernes. Pásela bonita.